¿Se acuerdan cuando salieron de la carrera? Cuando llegaron a su primer trabajo, yo sí me acuerdo. Imagínate, 6 años y medio de la carrera de medicina, con el internado, el servicio, y luego 3 años de especialidad en un instituto nacional. Llega mi primer cliente, volteo y le digo, ¿a dónde te llevo? ¿Quieres que te ofrezca un agua? Sí, fui Uber y así fue como empecé. ¿Y cómo es que de empezar siendo Uber, cómo le hice para después de 7 años estar enfrente de ustedes en este escenario? Eso te lo voy a contar en 3 historias. Te voy a dar los 3 ingredientes que yo utilicé y te voy a dar un mensaje súper poderoso. Todo empieza aquí, con esta hermosa doble hélice, el ADN, mi pasión. Definitivamente es ese eslabón biológico que une a los abuelos, los padres y los hijos. Ahí está escrito todo lo que somos. El 99% de la información que está ahí lo compartimos y somos idénticos. Y ese 1% restante es lo que nos hace diferentes. Pero, ¿de qué sirve la genética? ¿En qué se parecen a sus padres? Podrás ahora pensarlo. Tengo la misma nariz de mi mamá, pero de ahí no pasa. ¿Cómo es que este mundo de una ciencia tan elevada puede estar a tu disposición? Bueno, creo yo que hay varias razones por las cuales la genética no ha explotado y la mayoría de ustedes no saben cómo utilizarla. Recuerdo cuando llegó María a mi consultorio y me dijo, doctora, yo sé de qué me voy a morir. Me voy a morir de cáncer. Tengo 10 familiares que han muerto por cáncer. Es un hecho. Voy a morir. Mi respuesta fue, entiendo que pienses que esto puede ser genético, pero ¿qué pasaría si te dijera que pudiste tú no heredar eso? Por lo tanto, no tendrás esa enfermedad y por probabilidad no vas a morir de ello. Su cara fue de sorpresa. ¿En serio? Desinformación. Es la primera causa, ignorancia. Y después recuerdo que en algún momento estaba yo platicando con alguna amistad y me empezó a contar, es que me duelen mucho las muñecas, me arden las manos, a veces siento que tengo problemas de la vista y tengo problemas porque jamás en mi vida he sudado. Yo dije, ¿sabes qué? Necesitas ir con un genetista, a lo mejor no conmigo, ve con alguien más. ¿A un genetista? Pero, ¿qué tal que me dice qué tengo? Bueno, ¿que no se supone que necesitas un diagnóstico? No. ¿Algo genético? ¡Qué miedo! Esa es la otra causa, el miedo. ¿Qué me va a decir una genetista? Y el tercero, recuerdo cuando yo, Julieta, estaba embarazada y le habían hecho la sospecha de que su bebé tenía síndrome de Down. Mi respuesta fue, ¿necesitas un estudio genético para confirmar o descartar que tu bebé tiene o no síndrome de Down? La respuesta fue, ok, me lo puedo hacer, pero si me dices que sí tiene síndrome de Down, ¿lo vas a curar? Por supuesto que no. ¿Se lo vas a quitar? Por supuesto que no. Entonces, ¿para qué me lo hago? Y esa es la tercera causa, la cultura. Si no se cura, no sirve. Y estas cosas son las que llevan a que la genética no pueda ser vista con utilidad. Y adicional a eso, creo sinceramente que las personas piensan que tengo una bola de cristal que les voy a decir su futuro y que no van a poder hacer absolutamente nada. Imagínate que recibes un correo electrónico que dice, ¿quieres saber de qué vas a morir? Algún valiente lo va a abrir y entonces le das clic, lo abres y dice, te voy a decir de qué te vas a morir, pero no vas a poder hacer nada. Da clic aquí. No sé ustedes, pero yo no le daría clic. ¿Quién rayos va a querer ir a genética si piensa eso? Definitivamente, algo súper importante dentro de toda esta parte de la falta de utilidad o que no saben qué hacemos los médicos especialistas en genética, es que, como en la mayoría de las profesiones, estamos encerrados en una cajita.
El contador debe de tener un despacho. La educadora tiene que ir al kinder. La genetista tiene que diagnosticar enfermedades puramente genéticas y atender a personas enfermas. Así pasé 6 años. Y me apasiona la genética, pero había algo aquí que no acababa de hacer clic. Y entonces yo pensaba, el día que yo puedo ofrecerle algo a los sanos, a todas las personas que tienen ADN, ese día habré encontrado mi propósito de vida. ¿Cómo le hice? En 6 años, quiero decirles que me fue extraordinario. Tenía mucho trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no hacía clic? Porque al lado de mí había un estratega, mi esposo, perfectamente me colocó donde me debía de colocar. Y yo, flojita y cooperando, me puse donde él me dijo y funcionó. Tenía mucho trabajo, pero repito, esto no hacía clic, había algo más. Y es que yo tampoco estaba convencida de lo que la genética hacía. Y si tú no estás convencido de lo que haces, te prometo que no va a funcionar. Yo no creí en mí. Y ese es el primer ingrediente que te quiero dar. Necesitas creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie lo va a hacer. Así pasé hasta que hace un año una empresaria me dijo, Pau, ¿cuáles son tus grandes pasiones? Eso que harías aunque a nadie te pagara, 24/7, con una sonrisa en la cara, aunque hubiera sido una jornada muy pesada. Yo respondí, la genética y el deporte con la vida saludable. Y ella me dijo, ¿no te has dado cuenta que tiene todo que ver? En ese momento, mi cerebro explotó. Claro, tiene todo que ver. Y ese es el segundo ingrediente. Identifica y une tus pasiones, porque te prometo que va a ser una delicia trabajar. Dirían que entonces ya no tendría que ser trabajo. Es una delicia vivir así. Y el tercer gran ingrediente es que eso que hagas genere valor al mundo. ¿De qué manera, Paulina Calderillo, estás generando valor al mundo? Y quiero decirles que románticamente la enfermedad me duele. Me duele ver cómo la gente tiene aquí en sus manos su salud, la hace una bola de papel y la tira. Confía todas sus fuerzas a los medicamentos, a los diagnósticos, a que cuando me enferme, algo me darán para entonces curarme. En el momento en el que explota la creatividad, que creo en mí, identifico mis pasiones y encuentro cuál es ese valor que le puedo dar al mundo, entonces lo veo perfectamente y hoy te lo puedo decir. Quiero que imagines que llegas al buzón de tu casa, agarras una carta y dice, esto es para Paulina, Leticia, Julieta, para tu nombre. Lo abres y dice, esta es una guía personalizada donde te voy a dar todas las medidas que debes de tomar para tener un camino directo hacia un alto rendimiento, hacia tu salud, hacia tu versión más saludable. Le das vuelta y dice, ni se te ocurra hacerte vegetariano, porque tú necesitas proteínas de origen animal. No se te ocurra comer almendras, porque eso de las colaciones a ti no te sirve, metabolizas muy mal las grasas. ¿Y qué decir del deporte? Lo tuyo es ir al gimnasio y cargar pesas, porque tienes una ganancia muscular mucho más fácil que cualquiera de las otras personas. Y no se te ocurra hacer un maratón, te va a costar muchísimo trabajo. Como tienes alto riesgo de elevar tu colesterol, no desayunes huevo todos los días. Y para aquellos que puedan tener alguna enfermedad puramente genética, que son los menos, también hay una guía de lo que tienes que hacer para evitar llegar a las complicaciones y vivir más y mejor. Y cómo esto de la genética
entonces no es un destino. Si yo te entrego ese manual, dirías, bueno, si yo nací sin metabolizar bien las grasas, pues ya me fregué. O si tengo un alto riesgo de hipertensión arterial, de presión arterial alta o de diabetes, pues, ¿qué voy a hacer si eso me lo heredaron? Bueno, la genética estudia la secuencia del ADN que efectivamente no se puede modificar. Pero viene la epigenética. Y la epigenética es esa ciencia que lee el ADN. De manera que las acciones que nosotros hacemos pueden cambiar cómo es que se expresa ese ADN, y te lo explico de esta manera. La cuerda, cuando está estirada, puede ser leída por el epigenoma, pero cuando esté hecha nudo, no puede ser leída. De manera que imagina que tú naciste con un alto riesgo de diabetes. Y cuando naces con un alto riesgo de diabetes, entonces eso significa, parecería que no puedes hacer nada. Pero si tú cuidas tu alimentación, cuidas el ejercicio, duermes bien, entonces en ese momento se hace un nudo y ese alto riesgo desaparece. Por eso no presentas la enfermedad. Pero si por el contrario regresas a una vida no saludable, el nudo se vuelve a deshacer y entonces reaparece ese alto riesgo. De esa manera quiero decirte que tú eres el autor de lo que está pasando en tu vida en cuestión de salud. Otra manera muy buena de explicarlo es que imagines una escalera de 10 escalones. La gente que tiene alto riesgo para diabetes está en el escalón 8. Cuando tú presentas diabetes ya llegaste hasta el 10. La gente que nace con bajo riesgo está en el escalón 1. Y eso explicaría por qué hay gente que come muy mal y no tiene diabetes. Hay gente que nace en el escalón 2. Hay gente que nace en el escalón 8. Y que con lo que haces en tu vida llegas al 10 y te da la enfermedad. Pero eso significa que si tú te acercas a una vida saludable en sueño, alimentación, ejercicio, eliminas sustancias tóxicas y te ocupas de tus pensamientos y este diálogo interno de la ansiedad, de la depresión, puedes bajar escalones de todas esas enfermedades que están matando al mundo. Lo más importante aquí, lo que yo te quiero decir, y es este gran mensaje que te quiero compartir. Tus antecedentes familiares son piedras con las que te puedes tropezar. Voltéalas a ver. Hoy ya hay estudios genéticos que te pueden decir mucho más. Pero los antecedentes familiares y todo eso que te heredaron es eso que está en el pasado. Hoy me encantaría decirte, o me encantaría que pudieras comprender que es mejor cambiar el miedo por la acción, la ignorancia por la información, la cultura curativa por la preventiva. Hoy eres tú el autor intelectual de lo que está pasando con tu salud y que entonces puedes modificar el mañana. Hoy hay herramientas muy poderosas, estudios genéticos, que entonces pueden hacer que utilices el ADN para conocer tu pasado y transformar tu futuro. Muchas gracias.